A los 62 años, Julio César Chávez finalmente se atreve a revelar el secreto más profundo y doloroso de su vida, el verdadero amor que marcó su destino para siempre. Y lo que está a punto de contar, no solo te sorprenderá, te dejará sin aliento. Después de décadas de gloria en el ring, rodeado de lujos, excesos y amores fugaces, el campeón mundial de boxeo nunca había hablado de esa mujer que, a pesar de todo, fue la única que tocó su corazón de una manera única. ¿Por qué decide ahora, después de tantos años, abrir las puertas de su alma y hablar de un amor que quedó enterrado en el pasado? ¿Qué ocurrió para que el hombre más temido sobre el cuadrilátero fuera incapaz de pelear por ella fuera de él? Esta revelación es mucho más que un simple recuerdo, es un relato lleno de arrepentimientos, traiciones y una verdad desgarradora que él mismo ha guardado durante años. ¿Quién fue esa mujer? ¿Por qué la perdió y qué significó para él? ¿Cómo influyó esta relación en su vida personal y profesional? Las respuestas que darás a estas preguntas cambiarán para siempre la manera en que ves a este icono del boxeo. Quédense con nosotros hasta el final. Lo que viene es una confesión que hará que todo lo que creías sobre Julio César Chávez se tambalee. Antes de continuar, no olvides suscribirte y darle like, porque así nos ayudas a seguir trayéndote historias exclusivas como esta. Y si realmente te emociona este contenido, considera enviarnos un super thanks para que podamos seguir investigando y creando más videos impactantes. Si no puedes, no te preocupes. Solo deja tu comentario abajo. Quiero saber qué piensas de esta confesión tan conmovedora. Ahora, prepárate para lo que viene. Porque esto va más allá de cualquier historia que hayas escuchado sobre Chávez. Julio César Chávez nació el 12 de julio de 1962 en la ciudad de Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, México. Vino al mundo en un entorno extremadamente humilde, en una familia que luchaba diariamente por sobrevivir. Sus padres, Rodolfo Chávez e Isabel González, tuvieron muchos hijos y enfrentaban dificultades para sustentar el hogar. La vida en el norte de México, especialmente para una familia de escasos recursos, no era fácil. Julio creció en un barrio modesto donde la violencia, el desempleo y la falta de oportunidades eran una constante. Su padre trabajaba como ferroviario, un empleo duro y de muchas horas, que aún así no era suficiente para garantizar una vida cómoda para la familia. Su madre, una mujer fuerte y determinada, hacía todo lo posible para cuidar de los hijos y asegurar que todos tuvieran algo que comer, aunque fuera poco. Desde muy joven, Julio se dio cuenta de que su familia vivía en una condición diferente a la de otros niños. Mientras algunos compañeros de la escuela tenían juguetes nuevos y ropa en buen estado, él y sus hermanos compartían lo que tenían, muchas veces usando ropa remendada y zapatos desgastados. La infancia de Chávez estuvo marcada por una serie de privaciones, algo que moldeó su personalidad resiliente y su voluntad inquebrantable de cambiar su realidad. Creció ayudando en lo que podía, tratando de ser un apoyo para su madre, que era el verdadero pilar del hogar. A pesar de las dificultades, nunca perdió el espíritu juguetón de niño. Le gustaba jugar a la pelota en la calle de tierra del barrio y aventurarse con los amigos en cualquier tipo de diversión que estuviera a su alcance. La casa donde vivía con su familia era pequeña y apretada, y compartir un espacio tan reducido con tantos hermanos significaba que casi no había privacidad. Dormir en el suelo o en camas improvisadas era normal para él, y las dificultades financieras de la familia nunca le parecieron algo fuera de lo común, pues no conocía otra realidad. Sin embargo, había una cosa cierta, el hambre era una presencia constante. Hubo muchos días en que su madre hacía milagros para asegurar una comida para todos, preparando platos simples con pocos ingredientes. Era una época difícil, pero que ayudó a formar su carácter decidido. Desde pequeño, Julio demostraba tener un espíritu inquieto y un deseo latente de cambiar su situación. Creció escuchando historias sobre grandes boxeadores mexicanos y, poco a poco, el boxeo comenzó a entrar en su vida. No solo como un pasatiempo, sino como una posible salida de la pobreza. Como en muchos barrios humildes de México, la lucha se veía como un camino legítimo hacia el éxito. El país ya había producido grandes campeones mundiales y, aunque no entendía mucho sobre el deporte, Julio comenzó a interesarse.
En casa, veía las peleas en la televisión, fascinado por el desempeño de los boxeadores que parecían invencibles en el ring. Fue su hermano mayor, Rafael Chávez, quien le presentó el boxeo de manera más seria. Rafael ya entrenaba y veía potencial en Julio, dándose cuenta de que el niño tenía fuerza y determinación. Como un hermano mayor protector, Rafael comenzó a enseñarle algunos golpes básicos y a llevarlo a ver los entrenamientos en gimnasios locales. Desde los primeros contactos con el deporte, Julio mostró una energía increíble y una resistencia física fuera de lo común para un chico de su edad. A pesar de no contar con equipos adecuados y de entrenar de manera improvisada, ya demostraba talento. Le gustaba desafiar a los amigos a pequeñas competiciones por diversión, pero rápidamente se dio cuenta de que había algo especial en él. A diferencia de otros niños que entrenaban por diversión, él tenía una verdadera pasión por el deporte y, más que eso, una necesidad urgente de hacer algo grande con su vida. La primera vez que entró en un gimnasio de verdad fue un momento inolvidable para él. Ese olor a sudor, el sonido de los guantes golpeando los sacos de boxeo y el ruido de los entrenadores gritando instrucciones despertaron en él una sensación de pertenencia. En ese momento, sintió que ese era su lugar. Poco a poco, comenzó a entrenar con más frecuencia, desarrollando sus habilidades y perfeccionando su técnica. Pero no fue fácil. La rutina era dura, y él necesitaba compaginar los entrenamientos con la escuela y con pequeñas tareas para ayudar en casa. Muchas veces, iba al gimnasio con el estómago vacío, ya que su familia no tenía dinero para comidas adecuadas. Aún así, nunca se quejaba. El hambre, el cansancio y las dificultades eran solo obstáculos temporales para alguien que soñaba en grande. A los 16 años, su dedicación al boxeo comenzó a dar frutos. Destacó en torneos amateurs y rápidamente llamó la atención de entrenadores experimentados, quienes veían en él un potencial campeón. Sin embargo, había un problema: la falta de dinero. Su familia no tenía condiciones para costear un entrenamiento profesional, comprar guantes nuevos o pagar las inscripciones en competiciones más grandes. Fue entonces cuando Julio decidió tomar una decisión drástica: dejar su ciudad natal en busca de una mejor oportunidad. Se mudó a Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, donde el boxeo tenía una presencia más fuerte y donde podría encontrar mejores entrenadores. El cambio a Culiacán fue uno de los momentos más decisivos de su vida. Solo en una ciudad grande y sin dinero, enfrentó dificultades aún mayores, necesitaba entrenar duro durante el día y, por la noche, trabajaba en cualquier cosa que apareciera para poder sustentarse. Hubo noches en las que durmió en el suelo del gimnasio, pues no tenía dinero para pagar un lugar donde quedarse. Pero, a pesar de todo, nunca se rindió. Su objetivo era claro: convertirse en campeón y dar una vida mejor a su madre y sus hermanos. Fue en Culiacán donde conoció a Ramón Félix, un entrenador experimentado que reconoció su talento y decidió ayudarlo. Bajo la orientación de Félix, Julio refinó su técnica y comenzó a competir en torneos más importantes. Su fama dentro del circuito amateur creció rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que llamara la atención de promotores de boxeo profesional. Su estilo de lucha agresivo, su resistencia impresionante y su capacidad para absorber golpes lo convirtieron en un competidor destacado. Todos los que lo veían pelear sabían que estaba destinado al éxito. El ascenso de Julio César Chávez al estrellato fue una verdadera epopeya de sacrificio, lucha y superación. Su debut profesional en 1980 marcó el comienzo de una carrera que no solo transformó su vida, sino que también dejó una huella imborrable en la historia del boxeo mundial. Desde el principio, su hambre de victoria fue más que una simple ambición, era el resultado de una infancia marcada por la pobreza y la lucha constante por sobrevivir. Cada golpe que daba en el ring era como una reivindicación de su pasado, un grito de superación que resonaba no solo en su corazón, sino también en el de miles de personas que, como él, habían soñado con un futuro mejor. La tristeza y las dificultades de su niñez se convirtieron en su motor. A medida que Chávez ganaba peleas tras peleas, su estilo agresivo y su resistencia impresionante se fueron perfeccionando. La adversidad lo había hecho más fuerte. Cada victoria se sentía como una victoria no solo para él, sino para su familia y para su país.
No luchaba solo por un cinturón, luchaba por una vida diferente, una vida que sabía que merecía, pero que solo podía alcanzar con una disciplina inquebrantable y un esfuerzo imparable. Con cada victoria, la alegría iba reemplazando la tristeza. El joven pugilista que una vez había soñado con cambiar su destino, ahora lo estaba logrando. El reconocimiento llegó pronto, y su nombre comenzó a resonar no solo en México, sino en todo el mundo. La gente veía en él a un campeón que no solo poseía talento, sino que además tenía una mentalidad de hierro, capaz de superar cualquier obstáculo que se le pusiera en el camino. Pero, su mayor prueba no llegó de la mano de un adversario en particular. Fue el 1984 el año en que, tras ganar el título mundial en una pelea que marcó su vida, logró transformar su sueño en realidad. A partir de ese momento, las puertas del boxeo mundial se abrieron para él. La alegría de ser campeón mundial fue indescriptible, pero también trajo consigo un sentimiento de responsabilidad. Sabía que la presión aumentaría y que la vida de luchador solo se hacía más dura con el tiempo. Los momentos de tristeza y sacrificio de su vida pasada se vieron eclipsados por las victorias arrolladoras en el ring. Su victoria ante Mario Azabache Martínez en 1984 no solo le dio el título, sino que marcó el inicio de una era dorada para él. La perseverancia de Chávez le permitió, incluso en los momentos más difíciles, seguir adelante. Peleas como la que tuvo contra Edwin Rosario, donde dominó con una impresionante muestra de poder y resistencia, lo catapultaron al estrellato. Pero si de algo se caracterizó Chávez fue por su habilidad para afrontar los retos más grandes. La pelea contra Maurice Taylor en 1990, una de las más emblemáticas de su carrera, reflejó su corazón de campeón. La lucha parecía perdida, pero él nunca dejó de pelear. Con una determinación que desbordaba los límites de la resistencia humana, logró una remontada épica que culminó con una victoria que será recordada por siempre. El ascenso de Julio César Chávez no fue solo una cuestión de éxitos en el ring, sino una historia de superación personal. A lo largo de su carrera, su invencibilidad fue símbolo de la fuerza de voluntad humana y su nombre se convirtió en sinónimo de esfuerzo, sacrificio y gloria. Desde las calles polvorientas de Ciudad Obregón hasta convertirse en leyenda, su historia de lucha sigue inspirando a generaciones, demostrando que, aunque la vida esté llena de dificultades, siempre hay lugar para la alegría cuando se lucha por lo que se quiere. Mantemo título e explora maíz o capítulo en español. Relaciones Can Urgancolu ha tenido varias relaciones sentimentales a lo largo de su vida, aunque prefiere mantener la mayor parte de su vida amorosa alejada de los medios. Una de las relaciones más comentadas fue con la actriz Azal Caya, durante la filmación de la serie Gulbeyaz. Ambos atrajeron rápidamente la atención mediática, y su química en pantalla hizo que muchos seguidores esperaran que su romance trascendiera más allá de las cámaras. Sin embargo, la relación fue breve, y ambos decidieron seguir caminos separados, aunque continuaron siendo amigos. Con cada victoria, el aura de invencibilidad de Julio César Chávez crecía. Era un rey en su reino, el campeón indiscutido, el ídolo de miles de fanáticos que lo admiraban como a una deidad. No había arena que no se iluminara con su nombre ni ciudad que no lo recibiera entre vítores. La fama, el dinero y la admiración le daban un poder que pocos podían comprender, pero lo que nadie veía era el vacío que comenzó a formarse dentro de él. Esa sensación de estar en la cima del mundo lo hizo creer que nada podría derribarlo, no solo en el ring, sino también fuera de él. Sin embargo, fue en ese mismo momento cuando las sombras empezaron a acechar. El alcohol apareció como un simple escape. Una celebración para un campeón, algo sin consecuencias. Pero lo que parecía un pequeño desliz pronto se convirtió en una espiral que arrastraba todo a su paso. Las fiestas se volvieron frecuentes, las noches interminables, y los entrenamientos, que alguna vez fueron su vida, pasaron a ser una molestia. Lo que comenzó como una forma de desconectar de la presión, se transformó en una necesidad, y con él llegó la cocaína. Fue un encuentro fugaz, casi insignificante al principio, pero la sensación que le proporcionaba le hizo creer que podía controlarlo. No sabía que este sería el principio de su caída. Se sentía imparable. Su cuerpo seguía respondiendo en el ring,
pero cada vez más las huellas de su vida desenfrenada comenzaban a dejarse ver. En la cima de su carrera, rodeado de lujos, amigos que solo decían sí y promotores que no cuestionaban sus excesos, Chávez se dejó consumir por una ilusión de invulnerabilidad. ¿Qué importaban unas copas más si seguía ganando? ¿Qué importancia tenía una raya de cocaína si al día siguiente volvía a ser el campeón en el ring? Sin embargo, dentro de su mente y su cuerpo, los estragos comenzaban a multiplicarse. Su matrimonio con Amalia Carrasco, la madre de sus hijos, fue el primer lugar donde el daño se hizo visible. Las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes. Las traiciones y el comportamiento errático de Chávez transformaron su hogar en un campo de batalla. La figura del campeón que una vez fue el orgullo de su familia, ahora se había convertido en un fantasma, ausente, impredecible y lleno de ira. Sus hijos comenzaron a sentir el vacío de un padre que ya no estaba presente, ni física ni emocionalmente. El hombre que había luchado por una vida mejor para su familia, ahora luchaba consigo mismo, y esa batalla estaba siendo perdida. La sorpresa llegó en 1994, cuando sufrió su primera derrota profesional contra Frankie Randall. Para muchos, este era solo el principio de un golpe inesperado, pero quienes conocían los problemas personales de Chávez sabían que esa derrota era el reflejo de un ser humano que ya no podía seguir el mismo camino. La cocaína, los vicios, la vida descontrolada, todo se estaba cobrando su precio. Aunque Chávez recuperó su título, su fuerza ya no era la misma. Sus reflejos habían disminuido, su resistencia ya no era lo que solía ser. Pero, lo peor de todo, es que no podía detenerse. Había cruzado una línea invisible y ahora los vicios lo controlaban más de lo que él quería admitir. Los excesos se convirtieron en una necesidad y las recaídas fueron más frecuentes. Llegó al punto de consumir drogas antes de las peleas, creyendo que aún podría luchar como antes. Pero su cuerpo ya no respondía de la misma manera. Las advertencias de su familia y amigos fueron ignoradas. El ego del campeón ya no permitía ver la realidad que se desmoronaba a su alrededor. En varias ocasiones, se volvió violento y agresivo, alejándose de quienes intentaban ayudarlo. Su vida estaba fuera de control, pero él seguía creyendo que todo seguiría en pie, que nada podría derribarlo. Sin embargo, su cuerpo, su mente, su carrera, todo empezó a desplomarse. La paranoia, la ansiedad. Las noches de insomnio, los problemas de salud se hicieron cada vez más evidentes. Incluso llegó a creer que alguien estaba tratando de matarlo. Sus peleas ya no eran solo contra sus rivales, sino también contra sus propios demonios. Cada vez más solo, rodeado de personas que solo querían aprovecharse de su fama, se encontraba sumido en una oscuridad de la cual era casi imposible salir. A principios de los años 2000, el fondo del pozo era inevitable. El divorcio, la crisis económica, la pérdida de control en su vida personal, todo estaba estallando. Fue en ese momento, cuando parecía que ya no quedaba nada, que finalmente aceptó lo que nunca había querido admitir: no podía seguir así. La ayuda llegó cuando menos lo esperaba. Convencido por su familia, Chávez se internó en una clínica de rehabilitación. Fue la primera vez en mucho tiempo que se enfrentó cara a cara con su propia fragilidad. La rehabilitación fue un proceso largo, doloroso, lleno de recaídas y momentos de desesperación. Sin embargo, en medio de todo ese sufrimiento, algo resurgió. El hombre que había conquistado el ring y el corazón de su gente, comenzó a reconstruir su vida, paso a paso, enfrentando sus debilidades y aprendiendo, quizás por primera vez, a ser vulnerable. La redención de Julio César Chávez no fue fácil. No fue rápida. Pero, a lo largo de los años, logró encontrar la fuerza para ayudar a otros a superar los mismos problemas que él había enfrentado. Habló abiertamente de sus errores, de sus luchas y de la importancia de no dejarse consumir por la oscuridad. Si alguna vez pensó que era invencible, ahora sabía que solo la humildad y el esfuerzo constante podían llevarlo nuevamente a la cima. Y aunque su nombre siempre será recordado como uno de los más grandes en la historia del boxeo, también es ahora un testimonio de cómo incluso los más grandes pueden caer, pero también pueden levantarse.
Julio César Chávez, el hombre que se erigió como un ícono en el ring, no solo batallaba con rivales de carne y hueso, sino con demonios internos que lo acompañaban en la soledad de su corazón. Su vida estuvo marcada por victorias memorables, pero también por una guerra invisible que libraba todos los días. Y en esa guerra hubo una mujer que representó no solo su refugio, sino su mayor esperanza, Amalia Carrasco. Pero, a pesar de ser su amor, su vida con ella sería una tragedia, una historia de lucha interminable, que se tejió entre los momentos más felices y los más dolorosos de su existencia. La historia entre Julio y Amalia comenzó en un momento crucial, cuando el joven boxeador todavía no había tocado el cielo con sus puños. En sus primeros días como profesional, antes de que el mundo conociera su nombre, Amalia fue la chispa que encendió la llama de sus sueños. Ella creyó en él con una devoción inquebrantable, y estaba allí, a su lado, viendo cómo el hombre que amaba ascendía, paso a paso, hacia la grandeza. Juntos soñaron con una vida mejor, con una familia y con el amor que los uniría más allá del ring. A medida que el tiempo pasaba, su relación floreció. Tuvieron hijos, y la vida parecía perfecta. Pero, como el brillo cegador de una estrella, el éxito de Chávez comenzó a quemar las raíces de su felicidad. La fama, la adulación y el dinero se convirtieron en una carga que arrastró al hombre que Amalia conoció, transformándolo en alguien irreconocible. El público lo adoraba, pero el hombre detrás de la máscara de campeón se alejaba cada vez más. Las fiestas, las mujeres, los excesos, todos estos elementos que antes parecían ser solo distracciones, empezaron a controlar su vida. Amalia luchaba en silencio, viendo cómo el hombre de sus sueños se hundía en un mar de vicios. Sabía que detrás del campeón invencible había una fragilidad que él mismo no lograba ver. Intentó, con todas sus fuerzas, salvarlo, mantener viva la chispa de su amor, pero las promesas rotas y las recaídas eran más fuertes que sus esperanzas. Cada vez que pensaba que tal vez había logrado que él regresara a la realidad, él caía de nuevo. El alcohol, las drogas, las escapatorias de una vida que se le escapaba de las manos. Y ella, siempre ahí, sosteniéndolo, pero perdiendo su propio equilibrio. La angustia de ver a su esposo autodestruirse llegó a un punto donde ya no podía más. ¿Cuántas veces se puede esperar? ¿Cuánto dolor puede soportar el alma antes de rendirse? Amalia lo intentó todo, pero el desgaste fue imparable. Las heridas, invisibles pero profundas, ya no podían sanarse con palabras ni con promesas vacías. El amor que un día había sido inquebrantable se desmoronó y la separación fue inevitable. Pero a pesar de todo, siempre estuvo pendiente de él. Su amor por Julio César nunca desapareció, pero el precio de salvarlo le había costado demasiado. Después de la ruptura, Chávez intentó, con desesperación, regresar a esa vida que había perdido. Buscó consuelo en otras mujeres, pero ninguna ocupó el lugar de Amalia. Las sombras de sus vicios continuaron acechándolo, y el vacío que dejó su amor fue más grande de lo que él jamás imaginó. Sus esfuerzos fueron inútiles. En sus propias palabras, Amalia fue la única mujer que realmente amó. Pero al final, su amor no fue suficiente para salvar a un hombre que ya se encontraba perdido en su propio laberinto. Y así, como en un cruel ciclo, Julio César Chávez siguió luchando, no solo en el ring, sino contra la realidad de que había dejado ir a la única persona que realmente lo conocía, que lo había amado sin expectativas, sin interés más allá de su bienestar. Su historia con Amalia no fue solo la de un amor que comenzó lleno de esperanza, sino también la de una tragedia silenciosa, un sí tan solo que nunca encontró respuesta. Pero la historia de Julio y Amalia sigue siendo un misterio que el tiempo. El legado de Julio César Chávez va mucho más allá de los trofeos, medallas y títulos que colmaron su carrera como boxeador. Su historia no es solo una de victorias dentro del ring, sino de superación, de renacer después de caer, de buscar la luz tras la oscuridad. Chávez, un hombre de raíces humildes, se convirtió en un símbolo de resistencia para millones. Su nombre se asoció con grandeza, con esfuerzo, con esa pasión inquebrantable que lo llevó a ser una leyenda. Pero también es la historia de un hombre que, pese a alcanzar lo más alto, enfrentó la tristeza y la lucha interna más difícil, la batalla contra sí mismo.
Con su invencibilidad inquebrantable, Chávez rompió récords que lo colocaron junto a los más grandes de la historia del boxeo. 90 peleas sin perder. Un número que no solo se mide en victorias, sino en sangre, sudor y lágrimas. Y, sin embargo, cada golpe recibido, cada sacrificio y cada sacrificio personal mostraban una lucha más profunda que la que vivía en los rings, su constante búsqueda de la paz interior. Pero, a pesar de su éxito, algo siempre faltaba en la vida de Chávez. Esa chispa de alegría que parecía irse con cada pelea ganada, esa sensación de que algo se estaba perdiendo mientras ganaba. El éxito no fue suficiente para llenar el vacío que lo acechaba. Y ahí, en ese abismo de la fama, el alcohol, las drogas y los vicios aparecieron como sombras que lo acechaban, alejándolo de la familia y del amor que tanto le dio la vida. Sin embargo, su historia no es solo de tristeza. Es una de superación. Después de años de estar sumido en el caos, Chávez encontró la redención. Reconoció su lucha interna y entendió que su mayor batalla no era contra un adversario en el ring, sino contra su propio corazón. Con valentía, afrontó sus demonios y se reinventó. Lejos de las luces del cuadrilátero, comenzó a dar charlas, a involucrarse en causas sociales, a advertir a otros sobre los peligros que él mismo había enfrentado. Porque, al final, esa fue su mayor victoria, vencer a su propio sufrimiento y transformarlo en una fuente de esperanza para otros. Chávez se convirtió en un faro de inspiración, no solo para los boxeadores, sino para todos aquellos que luchan por superar sus propios miedos y demonios. Su historia mostró que, sin importar cuán difícil sea el camino, siempre hay una oportunidad de levantarse, de volver a empezar, de encontrar la paz y la felicidad, incluso después de la tragedia. Su legado sigue vivo, no solo en los títulos ganados, sino en el impacto que dejó en las vidas de aquellos que lo admiraron y lo siguen recordando como un hombre que, con coraje, se levantó de sus propias cenizas. Y así, a pesar de las caídas, la alegría de la redención finalmente encontró su lugar en su vida. Su legado, más que un conjunto de estadísticas, es un testamento de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre es posible salir adelante. Porque la verdadera grandeza de Julio César Chávez no radica solo en sus victorias sobre otros, sino en su capacidad de superar su propio destino y enseñarnos que, a veces, lo más difícil es ser valiente frente a los propios fantasmas. Y aquí llegamos al final de este increíble viaje por la vida de uno de los más grandes íconos del boxeo, Julio César Chávez. Un hombre que no solo dejó su huella en el cuadrilátero, sino que también enfrentó sus propios demonios fuera de él. Una historia de gloria, lucha, caída, pero sobre todo, redención. Es difícil no emocionarse al pensar en todo lo que vivió, sus victorias épicas, sus derrotas internas, la fuerza para levantarse después de tocar fondo, y la inspiración que hoy sigue siendo fuente de motivación para millones de personas alrededor del mundo. Eso es lo que realmente hace a un campeón. Pero ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les dejó la historia de Julio César Chávez? ¿Cuál fue el momento que más los tocó? ¿Creen que la verdadera victoria es la que se consigue dentro de uno mismo? ¿Cómo nos enseñó Chávez? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber sus opiniones y debatir con ustedes. Si este video les llegó al corazón, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse para seguir explorando más historias como esta. Porque el deporte no solo se trata de ganar, sino de inspirar, aprender y crecer juntos. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, campeones.